Buenas tardes, Radio Escuchas. Estamos en un nuevo programa de La Cuarta Instancia, programa que se viene transmitiendo cada martes a las 3 de la tarde. Hemos vuelto al horario normal y queremos darles la bienvenida para este programa sin antes no agradecerles a nuestros gentiles auspiciantes, el Café Francesca, que es un café exquisito de origen orgánico y que además viene de una red de comercio justo, es decir, no es el café que en Ecuador se hace a partir de la cáscara de café y que engorda a 4 familias en este país. Así que parece que es una buena opción para llevar a la mesa. También tenemos otros productos más como Ham Septic y té de hojas de guanábana, que también podrían servir para muchas tertulias y que además sea saludable. Bueno, hoy día tenemos un programa más de La Cuarta Instancia. Estamos hoy día con Santiago Machuca, y vamos a tratar algunos temas hoy día, temas de interés. Amanecemos hoy día en Ecuador con la posibilidad de algunas medidas económicas que todavía sabemos con bastante incertidumbre, que pueden ser tal vez afecten de alguna manera a la sociedad ecuatoriana. Vamos también a comentar algo sobre el primer año de la Corte Constitucional. Hay pros y contras, hay avances y retrocesos. Y finalmente tendremos la visita de un invitado, Diego Cano, que va a hablar con nosotros sobre un tema particular de libertad sindical. Bueno, sin más preámbulos, te quiero dar la bienvenida a Santiago, como siempre, un gusto, y a todos ustedes, pues comenzamos hoy día el programa con algunas novedades y con mucha lluvia aquí en Quito. Bueno, Santiago, ¿qué te parece? O sea, parece que no tenemos política soberana y termina siendo el Fondo Monetario Internacional quien maneja la economía del país. ¿Cómo le ves eso? Bueno, Luis, buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Y bueno, televidentes por nuestras redes sociales. Sí, realmente es preocupante el anuncio de medidas económicas por parte del presidente de la República, de alguna u otra manera para sustentar aparentemente un endeudamiento, para sustentar también el hecho de la baja del precio de petróleo, las situaciones o afectaciones por el coronavirus. Bueno, coronavirus que apenas nosotros tenemos 14 diagnosticados con la enfermedad, pero bueno, son los justificativos que está utilizando el presidente para, de alguna u otra manera, visibilizar medidas económicas. Pero estas medidas económicas reflejan dos cosas, como tú decías. Primera, la falta de una planificación soberana de nuestra economía, de nuestro endeudamiento público, y segundo, también el tema de la dependencia cada vez más descarada a los lineamientos del Fondo Monetario Internacional. Pero la crisis, porque miren cómo muestra el gobierno esta supuesta crisis, ¿no? Hay una especie como de pompa de jabón que aparentemente está reventando, ¿no? Pero esta crisis era previsible. Porque claro, lo está mostrando como una cosa, vean, ha ocurrido un accidente y en este momento tenemos que tomar medidas drásticas, ¿no? Pero en realidad esto era previsible, ¿no? ¿Cómo tú lo ves, Santiago? Lo que pasa es que si existe una planificación, pues desde luego es previsible. Justamente la planificación me permite prever situaciones de conflictividad y ya tener medidas que de alguna otra manera van a generar atenuantes a estos periodos de conflictividad. Recordemos que la política económica lo que tiene que efectuar de alguna otra manera es satisfacer las necesidades básicas insatisfechas, las necesidades colectivas, y minimizar también las afectaciones a los derechos de las personas. Entonces, de alguna otra manera, si no existe planificación, no se van a prever resultados. Aquí lo que se hace es, de alguna otra manera, culpar al anterior gobierno por habernos dejado endeudado. Bueno, y lo que nosotros nos diríamos, bueno, había un endeudamiento, sí, pero que se veía reflejado en obra pública, en obra de infraestructura. Ahora existe un endeudamiento, ahora también existe un endeudamiento, pero un endeudamiento a costa de la política, nuestra política también soberana, y de alguna otra manera frente a una coyuntura. Estamos en un periodo de crisis, sí, estamos en un periodo de crisis, pero resulta que este periodo de crisis, que en contraposición, tiene a los bancos como mayores ganadores de utilidades. Entonces, bueno, a ver, ¿en qué crisis estamos hablando? La crisis también tendría que reflejarse para todos los sectores industriales, sectores del comercio y el sector bancario.
El sector bancario en estos momentos tiene utilidades que de alguna u otra manera han mejorado notablemente en comparación a los 2 últimos años. Puede ser, son inmorales Bien. esas ganancias en épocas de crisis, ¿no? Ya, en ese sentido, entonces, ¿a dónde está yendo la política económica? ¿Cuáles son los lineamientos del Fondo Monetario Internacional? Fortalecer el sector bancario, fortalecer el sector de la banca bajo los lineamientos del capital transnacional, en desmedro de la capitalización de los sectores más débiles y más vulnerables de nuestra sociedad. Ahora, hay algunos sectores que están manifestando que posiblemente se buscaría con estas medidas. No sabemos cuáles serán las medidas, aunque ya más o menos intuimos que va a ser lo mismo de siempre, es decir, dinero para los sectores productivos de las grandes empresas, aumento de impuestos, se está hablando por allí del aumento del IVA, que podría ser una salida, una boya de salvavidas para el gobierno ahora en esta crisis. Pero también hay sectores que dicen por allí que en realidad lo que se va a intentar es insistir en la agenda inconclusa de octubre. Es decir, otra vez los subsidios, otra vez el tema de dineros para los sectores productivos fuertes. Es decir, como que más o menos sería un segundo round otra vez con los sectores sociales. O sea, se prevén algunas cuestiones y lastimosamente esto se está politizando. Es decir, no hay un debate técnico sobre la política económica, sino que pareciera que todo está amarrado a simples coyunturas, ¿no? Es decir, el Fondo Monetario ya hace un par de semanas dio una señal de que no va a dar nuevos desembolsos, porque aparentemente las medidas del gobierno eran demasiado conservadoras para el criterio de ellos, a pesar de que ya tenemos 171.000 personas fuera del Estado. ¿Ya? Y ya se prevé, se dice por ahí también que posiblemente va a haber cierre y clausura de partidas, o sea, se van a cerrar partidas públicas, con lo cual inclusive afectaría a las personas que tienen nombramientos definitivos. O sea, estamos ante un contexto que posiblemente desencadene un nuevo estallido social. ¿O tú crees que los sectores sociales no tienen esa capacidad hoy día de movilizarse? Bueno, hay ciertos sectores de la sociedad que han mostrado también de alguna otra manera, a pesar del debilitamiento de todo el tejido social, han mostrado un nivel de reacción. Uh-huh. El movimiento indígena es uno de ellos, a pesar de la fuerte división que existe en el movimiento indígena, que será otro momento de otro debate, tal vez de analizarlo, igual sus causas. A pesar de ese debilitamiento, ya en octubre se demostró que sí hubo un nivel de reacción, es decir, a pesar de ese debilitamiento, hubo un nivel de organización que llevó a la protesta. Uh-huh. Es decir, si eso se consiguió con un debilitamiento, no sería con un movimiento, con un tejido social sumamente fuerte y con movimientos sociales organizados. Uh-huh. Ahora bien, el gobierno necesariamente, porque yo creo que aquí no hay una falta de planificación, hay una planificación oculta bajo los lineamientos del Fondo Monetario Internacional. Eso es un buen decir, punto. no se han dicho, y nosotros justamente, conjuntamente con tu persona, con Richard, Angélica y otros abogados, incluso de Acción Jurídica Popular, de alguna otra manera lo que se ha buscado es que se transparenten cuáles son los puntos de la negociación con el fondo, es decir, uh-huh, en qué consiste este acuerdo. Uh-huh. Acciones de acceso a la información pública regadas sin que nos haya acceso, no ha habido un control de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional. A ver, existe una agenda oculta y esa agenda oculta necesariamente tiene que reactivar o están obligando a reactivar el tema de octubre, es decir, la eliminación de los subsidios. Mira lo que dijo el presidente en una declaración disparatada. Sería conveniente en estos momentos quitar el subsidio a los combustibles, wow, porque se ajustaría el precio internacional. Y al ajustar el precio internacional, los combustibles bajarían. Ya, perfecto, bajarían 2-3 meses, pero si es que sube el precio del petróleo, es decir, los precios de los combustibles también aumentarían. Es decir, los combustibles estarían sujetándose a las reglas del mercado, lo cual genera ciertos perjuicios. En una economía monopólica, en una medida donde abundan los oligopolios, esta situación genera alarma y genera preocupación. Entonces, no es una situación. ¿Cuál en algún momento se pensó que era el respaldo de quitar los subsidios a los combustibles? Tener una política energética soberana, pues, es decir, ir reduciendo también la necesidad de combustibles fósiles por otras alternativas como energía hidroeléctrica, por ejemplo. Ahora, creo que hay otro elemento que va a ser gravitante en esta crisis, las elecciones que se aproximan. Obviamente que entonces yo creo que, o sea, el gobierno en todo caso se juega una carta súper brava, porque no creo yo que los sectores que en octubre le apoyaron
ahora lo hagan tan frontalmente. Es decir, difícilmente creo que, por ejemplo, Nebot y su gente en Guayaquil va a jugársela por el gobierno, porque estamos en etapa electoral. O sea, es decir, ahora, digamos, en la lógica electoral donde se está planteando ya candidaturas, entonces nadie va a abogar por defender lo poco que queda del gobierno, ¿no? Además que tiene una enorme ilegitimidad porque no tiene apoyo social. Obviamente, y de alguna otra manera los actores políticos que están o no están con el gobierno son disímiles. Entonces, por ejemplo, en algún momento se pudo identificar que Creo y ciertos sectores de aliados estaban presentes con el gobierno, y por afuera estaba el sector del correísmo y el sector de los socialcristianos. Ahora no se puede distinguir un poco, entonces está todo mezclado. Hay una mezcla en donde no se, está todo oscuro, es decir, es muy difícil realizar alguna lectura sobre ese tema. Lo que sí, no existe planificación política, es decir, no existe una estrategia política, y eso se evidenció en octubre, que si es que dan un paso en falso, los resultados de las elecciones les puede estar costando carísimo. Porque, por ejemplo, para octubre y después de octubre, en el post-octubre, pareciera que toda la clase política se puso de acuerdo, no Correa. Y eso justificó cualquier cosa, ¿no? Así es. O sea, mantenerle a este señor que está ahorita gobernando con tan poca legitimidad era mejor que, digamos, que vuelva a Correa, y era una cosa. Pero, sin embargo, todo lo que está ocurriendo en realidad está apuntándose allá. Las estadísticas dicen que todavía tiene un enorme apoyo el presidente Correa si fuera candidato. No se ha hecho una medición de qué pasaría si otra persona fuera candidato apoyado por él. No está muy claro. Pero eso es innegable. Solo de lo que se calcula es que Rafael Correa y su bloque tendrían por lo menos entre un 25 y un 30% de voto duro. Eso tranquilamente les garantiza estar en una segunda vuelta electoral con el candidato que sea. Bueno, con el candidato que sea, matizando lo que acabo de decir. Y obviamente también eso les permitiría un tercio en la Asamblea Nacional. Ya. Ahora, un descontento popular, eso sí aumentaría las posibilidades del correísmo para las próximas elecciones. Es decir, el gobierno y los actores, me hablo de ruptura de los 25, me hablo de ciertos actores de Creo, ciertos sectores de la economía de la oligarquía que está en el gobierno, tendrán que tomar en consideración de que cualquier medida que tomen, esto aumentará un descontento que les debilitará una línea de las próximas elecciones y favorecerá a la línea del correísmo. ¿Y no te parece a ti que también hay una especie como de ¿cómo se diría? Como una especie de aflojamiento respecto de los casos judiciales contra Correa? Por ejemplo, el día de ayer se hizo público que se le aceptó un habeas corpus, en uno de los casos, ¿no?, de Jorge Glass. Y a mí me parecía que eso daba cuentas como que ya no están tan interesados por perseguir al correísmo en el ámbito judicial. Estaban como midiendo qué posibilidades políticas habría si también pasara algo parecido con el resto de casos. O sea, es como que se están reorientando las fuerzas, como que ya no es tanto el enemigo Correa, y como que inclusive algunas fuerzas están un poco buscando acuerdos con la posibilidad de que regrese Correa. No sé. Bueno, yo no le veo tanto en el tema judicial. En el tema judicial, más bien, esta es la carta de ciertos sectores opositores a Correa que se están juzgando de alguna u otra manera para inhabilitarle a él y a ciertos actores del correísmo en las próximas elecciones. No le veo tanto eso, más bien se están apurando a generar un proceso de una sentencia condenatoria que inhabilite en las próximas elecciones. El tema del habeas corpus, en este caso, yo le veía más como un tema, es un tema de orden técnico en el sentido de que la prisión preventiva no tiene efecto si es que ya está una prisión en firme producto de una sentencia condenatoria. Entonces, tampoco tiene mayor trascendencia el tema del habeas corpus, no influye en el tema de juzgamiento mayormente. Porque mira que en el caso justamente que tú mencionas, de asociación ilícita, por ejemplo, allí donde está condenado, está pendiente todavía el recurso de casación, si no me equivoco. Ellos están buscando que se reduzca la pena a menos de 6 años. Así es. Para poder pedir la suspensión condicional de la pena. Así es. Ya, y, por ejemplo, es verdad, o sea, han escogido los dos casos que son, digamos, que son los que podrían eventualmente llevar a inhabilitar a Rafael Correa, ya, que son el caso de sobornos y el caso de Balda, donde está una implicación que no tiene nada que ver con el resto. Pero ayer mencionaron en los medios el caso Singue, por ejemplo. En ese caso, por ejemplo, donde está Jorge Glass, no solo está Rafael Correa, está mucha gente que está vinculada a este gobierno. Entonces, esos casos, por ejemplo, normalmente no están en la palestra pública porque no son importantes, porque ahí hay mucha gente metida en ese proceso. ¿Ya? Pero, sin embargo, ayer le comenzaron a mencionar el caso Singue, que me pareció bastante curioso.
¿ya? Es como que si que estuvieran jugando políticamente y probando qué reacción tiene la gente respecto a estas decisiones judiciales. No sé, o sea, pensando un poco mal, le veo por ahí yo, no sé tú. Sí, o sea, obviamente van a buscar el tema, están tratando de asegurar el caso sobornos de alguna otra manera, pero también están apuntando a otro tipo de situaciones. O sea, no con esto quiero decir de que no existan elementos para iniciar un proceso penal, pero de alguna otra manera la forma en cómo se ha manejado esta situación, una forma deficiente, de alguna otra manera nos muestra también de que existe también un interés político de por medio. Pues, ya. Es decir, lo menos que se puede esperar, si es que tanto se criticaba un manejo y una manipulación de la justicia, es que ahora las cosas sean diferentes. Pues. Fácil es criticar desde la orilla opuesta y cuando se está en la otra orilla hacer lo mismo que se estaba criticando. Eso es una cuestión que se ha venido criticando. Entonces, sí, desde luego, se está buscando el abrir de alguna otra manera una serie de situaciones con el objetivo de inhabilitar políticamente. Ahora, sigue pasando en esos casos, particularmente casos de sobornos, algunas cuestiones polémicas. Por ejemplo, en esta semana se presentó el peritaje que luego los abogados de Rafael Correa han dicho que el perito no tiene la experticia de criminóloga, ¿no? Para plantear esto que llaman perfilamiento criminal, ¿ya? Que es una prueba que a mí me resulta un poco extraña. Entonces yo he preguntado a algunos criminólogos, algunos criminalísticos y algunos especialistas en psicología forense, y me han dicho lo siguiente, o sea, de hecho incluso está puesto en las redes, ¿no? Han dicho que esa prueba no sirve para demostrar la responsabilidad de nadie en un proceso penal, sirve para proyectar la investigación criminal, ¿ya? Y al mismo tiempo sirve para poder, digamos, establecer la exclusión de personas dentro de un proceso penal. Pero, o sea, los técnicos, no hablo yo porque no soy penalista, dicen que no sirve particularmente para demostrar responsabilidad de alguien, ¿ya? Bueno, alguien por allí, una compañera criminóloga decía por allí que algunos casos de violencia contra la mujer y en algunos casos que tienen que ver con delitos de lesa humanidad, sí ha servido, dice, para poder establecer líneas de investigación criminal, pero sigue siendo un peritaje y un instrumento insuficiente para poder responsabilizar objetivamente a alguien en un proceso. Entonces, sigue habiendo esa sensación de que hay problemas del debido proceso que en el futuro van a afectar ese proceso en contra de los intereses del Ecuador. Ahora, ¿cuál es una de las pruebas que de alguna otra manera ha servido? Es la prueba testimonial. Y la prueba testimonial de alguna otra manera la prueba testimonial de uno de los actores dentro del proceso, de ese proceso penal, a través de la figura de la delación premiada, es decir, que la persona colabora con el proceso, dos personas están colaborando con el proceso, y a cambio de estas dos personas que están colaborando con el proceso van a recibir un premio de la reducción del 90% de su condena. Es decir, en este caso, Pamela Martínez, Laura Terán, no cumplirán más tiempo del que ya han estado. Entonces, de alguna otra manera, esto, cuando realizábamos observaciones desde un punto de vista constitucional y desde la teoría general de los derechos humanos, señalábamos que esta figura de la delación premiada generaba algún tipo de inconvenientes por cuanto esto tendía a generar falsos positivos. Es decir, de la forma abierta en cómo podía generar una serie de abusos, ¿ya? Y generar que una persona busque crear un culpable para poder salvarse o eludir la responsabilidad que tenía. Es que hay un mal uso de lo que se llama colaboración eficaz, que es la figura aquí, ¿sí? En la doctrina Sí, mucha gente le critica porque dicen que es un sistema de delación penal, ¿ya? Porque le premia al delator, ¿ya? Pero sin embargo hay una cuestión que no se ha discutido aquí, y es que, claro, por ejemplo, la delación realizada por Pamela Martínez y esta otra señora, bueno, tendría una premiación particularmente porque hay información relevante respecto de la investigación. Sin embargo, me llama la atención los testimonios de los empresarios que dieron el dinero. O sea, da la impresión que ellos les han prometido, o sea, porque así se muestra en el proceso hacia afuera, de que ellos no van a ser punidos, ¿ya? Cuando en realidad, si vemos los delitos, particularmente el de concusión, es decir, se condena tanto al que recibió la plata como al que dio, ¿ya? Y no está yendo el delito y la investigación hacia allá, está yendo hacia otros temas, ¿ya? No está yendo hacia concusión, y lo que es curioso, es decir, pareciera que aquí se está utilizando, sí, un sistema de delación premiando para sacarle del proceso a los empresarios que digan la verdad, ¿ya? Entonces, lo cual, ahí hay un uso bastante abusivo de la figura. Es que justamente el uso abusivo incluso
bueno, no soy penalista, por lo que puedo estar diciendo puede ser incluso hasta tentatorio, pero de alguna otra manera lo que también se le ha criticado a la fiscal es que la fiscal utiliza la argumentación o los argumentos de la fiscal no se dan por la figura en que se les estaba imputando desde un primer momento, sino se da por un tema bajo los sustentos de la existencia de una organización criminal, es decir, de un concierto para delinquir, ¿ya? Bajo esa figura, obviamente la fiscal utiliza o sea, no prueba los elementos, en este caso del cohecho, sino prueba los elementos de este caso de un concierto para delinquir, ¿ya? Entonces, por ahí hay una distorsión completa frente a quienes han estado en el proceso que señalan que dicen, bueno, pues aquí no se ha podido comprobar el cohecho, lo que se trata de probar es una serie de pruebas testimoniales frente a Fiscalía, que ha hecho una argumentación correspondiente al concierto para delinquir y no para probar un cohecho. Entonces, son cuestiones que tendrán que dilucidarse en el tiempo, ¿no? Pero bueno, la crisis se avecina, no sabemos cuáles serán hoy día las medidas que se van a tomar, si es que se toman. Sería bastante penoso que se anuncien medidas y no se haga nada, ¿no? Creo que sería peor. Bueno, nada raro en el desgobierno que estamos viviendo. Pero bueno, la Corte acaba de cumplir, Diego, ¿cómo estás? Acabas de llegar, bienvenido. Acaba de cumplir hace poco tiempo, un año, la Corte Constitucional, ¿no? Que uno de los gestores de esa Corte le llamó, eufemísticamente le llamó la Corte de lujo, ¿ya? Y se presentó un informe, de hecho el presidente de la Corte Constitucional presentó en varias partes del país ese informe de actividades y se da cuenta de que la Corte ha tenido un año exitoso, ¿ya? Pero pareciera que hay claroscuros que no hemos discutido. Bueno, aquí o sea, el trabajo de la Corte, o sea, a ver, de alguna otra manera se nos está queriendo vender el hecho de que la Corte, en comparación a la Corte que feneció en sus funciones, es completamente mejor porque quienes integran tienen mayor probidad moral o académica. Sí, si es que podemos hacer un análisis de la capacidad técnica y la probidad, bueno, que eso también es discutible, entre la Corte anterior y la Corte que está en funciones ya un año, obviamente vamos a encontrar un abismo de diferencias. Aquí tenemos docentes universitarios, pero también tenemos con doctorado con publicaciones, y que de alguna otra manera tienen algún conocimiento en derecho constitucional, con sus ciertas excepcionalidades, porque hay personas que no necesariamente se han desempeñado en el ámbito del derecho constitucional, sino no se han desempeñado en la mediación y el arbitraje, otros en temas del derecho laboral y seguridad social, otros se han desempeñado en temas del derecho societario o derecho mercantil, y otros han trabajado temas de derechos humanos, ¿sí? Derechos humanos. Y incluso frente a un ala que si bien ha manejado temas de derechos humanos y temas de derecho constitucional, también hay una ausencia de profundización y formación fuerte en derecho procesal constitucional, es decir, en el manejo del proceso constitucional, ¿ya? Y de las complicaciones que ha tenido en el desarrollo. Entonces, sí, existe mayor capacidad, pero también yo veo que existe ciertas ausencias. Aquí hay jueces teóricos, jueces que han estado desde la teoría, cuando todos sabemos que la teoría podrá decir una cosa y la práctica las dice otras. De esos docentes, jueces que han manejado temas de derecho constitucional desde la doctrina o desde la teoría, solo hay uno, por ejemplo, que ha desarrollado procesos en el libre ejercicio profesional, que ha manejado estos temas, que es la doctora Carla Andrade. Ahora, en una de las conversaciones que hubo una vez con uno de los jueces, él decía que justamente una de las intenciones de la Corte era suplir eso que tú dices, tratando de contratar a la persona al medio, ¿no? Todos los asesores y todos los directores, guiados hacia la experiencia que tengan ellos en la administración de procesos. Pero mira... Y tú vas a ver, ¿no? Ahí tenemos algunos colegas allí, muy queridos además, que están trabajando allí, y no aparecen como, digamos, grandes académicos, ¿no? Que era un poco lo que tenía en cambio la Corte anterior. O sea, eran como académicos que estaban dando clases y escribiendo y publicando. Y todo el mundo decía, ellos deberían ser los jueces, no los que están, digamos, en funciones. Pero en cambio ahora ninguno de ellos destaca, ¿no? No digo que son malos, ¿no? Pero sin embargo, un poco la intención de lo que comentaba este juez de la Corte era suplir ese problema procesal metiendo gente que tuviese una experticia en gestión de procesos
que tenga experiencia en los juzgados, que haya tenido administrado temas de justicia, y más o menos un poco creo que ese es el perfil, ¿no?, de los que están ahora en esos mandos medios. Bueno, pero de alguna otra manera eso se tiene que reflejar también en el resultado. Uh-huh. Por ejemplo, tenemos una sentencia que prácticamente en materia de acción extraordinaria de protección hace trizas el principio de preclusión. Es decir, la acción extraordinaria de protección se somete a dos fases, una fase de admisión y una fase de sustanciación. Una vez que tú superas la fase de admisión y que analizas los elementos que tienes que hacer en la fase de admisión, pasas a sustanciación. El tema de fondo. No puedes regresar al tema de admisión. Entonces, esta sentencia da paso a que se pueda en sustanciación regresar y desechar la acción de protección por situaciones que ya fueron revisadas en admisión. Eso procesalmente, eso es un principio básico. Entonces ahí sí ves un desconocimiento en materia procesal. Ahora, fíjate que la Corte anterior hacía algo parecido, ¿no? Admitía y luego en la sentencia final del Pleno volvía a decir que no era competente. Bueno, o sea, era un tema que ya había dicho y era como una contradicción. Era como que había también, pero de alguna otra manera tú aquí ya tienes de alguna otra manera sacramentado el hecho de que tú puedes desechar la acción de protección recurriendo temas en fase de sustanciación, recurriendo a temas de admisión. Bueno, pasa lo contrario también, ¿no? Es decir, a veces la admisión te dicen no se ha demostrado la violación del derecho. Obviamente. Entonces, eso también es terrible, ¿no? Eso, a ver, la admisión se aplica en cuestiones meramente de forma. O sea, Así yo determino la vulneración de un derecho es cuando entro al conocimiento del fondo. Así es. Y en el conocimiento del fondo verifico si existen o no vulneraciones, y ahí verifico otro tipo de situaciones, como por ejemplo, que se está alegando valoración probatoria, que se está inconforme con el fondo. Es decir, la admisión únicamente se basa bajo situaciones de orden formal, cumplimiento de requisitos formales, hasta ahí nomás. No se puede extralimitar. La Corte ya le dice a los jueces de la Corte Nacional en materia de casación que respeten eso, y la Corte ahora es la primera que incumple esos temas. O sea, parece risible, ¿no? Una Corte con alto nivel académico, que nos decían. Ahora mira, Rafael Ollarte, que es uno de los constitucionalistas más conocidos en el país, ha publicado varias cosas, ¿no?, muy duras contra la Corte de Lujo, ¿no? Y ha dicho que todos están negando. De hecho, somos abogados y estamos ahora litigando en el libre ejercicio y hay una sensación en todo el foro jurídico de que la Corte niega todo, ¿ya? Y un poco la lógica es de que como tienen, y un poco el justificativo de ellos también, ¿no?, que como tienen 14.000 causas que les heredó la anterior Corte, entonces ahora ellos no pueden cargarse de nuevo trabajo y están negando todo, más o menos de la misma manera que hacía la Corte anterior. De hecho, hay la sensación en muchos abogados que dicen la Corte anterior, que puede haber sido lo que sea, la Corte cervecera que le llaman, en todo caso, admitía un 30% de casos. Pero ahora la Corte de Lujo sucede que niega todo. Entonces, y no hay ninguna argumentación en admisión ni criterios para poderse un poco acoplar a eso. En la Corte cervecera, de alguna otra manera, teníamos un alto nivel de admisión, pero entraban a engrosar los expedientes dormidos que seguían ahí durmiendo el sueño de los justos y se demoraban en tramitar. Solo se tramitaban ciertos casos de interés político y los que tenían cierto interés de los jueces que llamaba la atención. Frente al otro tema, en cambio, la Corte de Lujo, si le damos algún calificativo para diferenciarles, sí hay un nivel restrictivo sumamente fuerte, incluso vulnerando el principio de preclusión. Es decir, no se entiende, no se comprende qué es la admisibilidad y qué es la sustanciación dentro de un proceso jurisdiccional. Situaciones básicas que tienen que estar claras, sobre todo en los operadores de justicia. Ahora, ¿cuál es el otro problema de que yo veo? Y esto es un problema, sí, de orden político. Primero, creer que ellos son el punto de partida de todo, que todo lo que se hizo anteriormente era malo y que hay que volver a reformar absolutamente todo y que son los gran salvadores. Y eso les lleva a cometer el segundo problema, a bloquearse y a impermeabilizarse frente a las críticas. Bueno, se molestan bastante, ¿no? Es decir, ahí la argumentación... Algunos de los colegas nuestros están súper molestos. Asesores y jueces, todo está bien. Todo está marchando excelentemente bien y de alguna otra manera la culpa son de los abogados porque no argumentamos bien. No, y no solo eso, sino que algunos asesores se encargan de decirle a nuestros clientes que nosotros no hemos argumentado bien, que es culpa nuestra. Obviamente eso es una situación de extralimitación y de alguna otra manera de, si es que se puede decir desde cierta prepotencia o arrogancia también del ejercicio del poder, porque ellos son servidores públicos, y yo creo que hay que tomar en consideración. Hay que tomar en consideración la falta de un conocimiento práctico, procesal del derecho constitucional y también tomar en consideración la necesidad de la prudencia política y
que sepan que ellos son un mecanismo de contención del poder. Aquí también ha habido una ausencia en el tema del FMI, en el tema de octubre. En el tema de octubre. No dijeron nada. Tenían la obligación de hacer control automático del estado de excepción. Yo no he visto una decisión que ponga en serios aprietos al poder político. Al Ejecutivo, básicamente. Al Ejecutivo, básicamente. Aquí yo creo que también en los jueces terminado de correr. Nos dicen, no, es que limitar el poder al Ejecutivo es favorecer a Correa. Bueno, es que ahora parece que el anticorreísmo justifica todo. Creo que estamos en esta lógica terrible. Otra cuestión que decían por allí es que pareciera que los temas que acepta la Corte para tratarlos, ya sea por cualquier tipo de acción que sea en su conocimiento, tiene que enlazarse con los temas académicos que tratan los jueces. Es decir, si yo quiero que me acepten un caso, tengo que tratar un tema de género, porque hay un par de jueces que trabajan el tema. O si quiero que acepten un caso, debe ser un caso de indígenas, porque también hay un par de jueces que trabajan lo mismo. O sea, hay esa sensación de que hemos vuelto a los años 60, ¿no? En la Corte Warren, o sea, así como que se quiere tomar solamente los casos que políticamente a ellos les convengan, ¿ya? Por sus agendas académicas o políticas. Bueno, las malas lenguas, lo que decían justamente que era que sí había por parte de ciertos jueces el abanderamiento de ciertos casos, es decir, ciertos jueces que habían trabajado temas de movilidad humana trataban de seleccionar esos casos para despacharlos. Otros jueces que trabajaban temas de género buscaban esos casos, es decir, situación que también no está clara. Vemos que en algún momento ellos dijeron, bueno, se va a respetar el orden cronológico, en buena hora. Bueno, ya no. En buena hora. Reformaron el reglamento de extensión de procesos y lo volvieron a reformar por las críticas frente a este tema. Pero si fuera necesario, Luis, y eso es también una invitación a la comunidad académica, de revisar efectivamente si es que este orden cronológico se está cumpliendo y si efectivamente y los que no se cumplen están aplicando las excepciones. Es decir, si es que se trata de grupos de atención prioritaria, si es que se trata de cuestiones que son urgentes, habría que ver eso. No espero espero algo que sí era evidente en la corte cervecera, cuando la gente llegaba y decía, pero es que estamos respetando el orden cronológico. O sea, ¿qué orden cronológico? Se acaban de sacar algo del 2018 y 2019, es decir, ya había un direccionamiento. Ya había incluso hasta falta de sangre en la cara por parte de la corte que de alguna u otra manera trataba de engañar a la gente. Ahora, en la actualidad, habría que tomar en cuenta si es que están respetando el orden cronológico y que la Corte diga cómo van con la evacuación de las causas pendientes, en qué año, porque de alguna u otra manera existen causas, uno es abogado litigante que todavía van al año, van a los 2 años, pero es que todavía no ha habido un pronunciamiento. No se mueve. Entonces esto sí llama la preocupación. Pero eso también es que estamos arreglando el problema de los o sea, tampoco eso es un justificativo. O sea, bueno, en todo caso, la Corte Constitucional pues tendrá que demostrar en lo que viene, pues si realmente merece el apelativo que se ha dicho, ¿no? Si es una corte de lujo o no. Y hay muchas agendas allí todavía por realizar. Parece que la Corte no está haciendo un trabajo importante de regular las propias acciones, porque la ley es bastante insuficiente, ¿no? Mira, Luis, yo nunca voy a olvidar las palabras de uno de los jueces que fue nuestro, que entiendo que también fue docente en la maestría de Derecho Constitucional y que nos decía lo siguiente: el juez no legitima sus actuaciones en virtud de su forma de designación o por quién fue designado. Se legitiman sus actuaciones a través de sus fallos apegados a derecho. Ellos tendrán que legitimar sus actuaciones. Bueno, y tiene que hablar los jueces a través de sus sentencias, ¿no? Porque bueno, una de las cosas que a mí me parece que también le quitó un poquito de lustre a la Corte fue cuando pasó el tema del matrimonio igualitario, ¿no? Entonces el presidente de la Corte salió a los medios a llamarle enterradores de la Constitución a sus colegas, lo cual es, digamos, es como un destello de esa lógica populista que tienen nuestras autoridades. No era necesario. Y alguien como el presidente de la Corte, quien se tiene, o sea, realmente muchos nos quedamos absortos de que alguien utilice esos términos en un voto salvado, que es un análisis. No, está por escrito, ¿no? En el voto salvado. Un voto salvado. Dice enterradores de la Constitución. Pero mira, Luis, si es que vamos de un nivel de progresismo, entramos a hablar del tema del matrimonio igualitario, en buena hora. Pero ¿y el tema del aborto? ¿Está allí? Bueno, quedan muchas agendas, queda mucho por hacer. La Corte tendrá que ganarse el apelativo y pasar a la historia de la manera que ellos crean conveniente. Bueno, tenemos hoy día la visita de Diego Cano, con quien vamos a tratar algunos temas referentes a la libertad sindical. Bienvenido, Diego. Espero pues que te encuentres por acá con un poco menos de frío. Vienes bajo la lluvia, creo, corriendo. Así que, bienvenido.
Muchas Bienvenido. gracias. Un placer estar con ustedes aquí, compartiendo estos momentos en una tarde fría y lluviosa, pero con mucho gusto aceptando la invitación. Bueno, Diego, bienvenido una vez más y bueno, quisiéramos tocar contigo, dado tu experiencia como líder sindical, eh, no sé si el apelativo que voy a utilizar sea oportuno, pero líder histórico en algunas organizaciones sindicales, nos puedas indicar cuál es tu apreciación del estado de la libertad sindical en el Ecuador, tanto de la libertad sindical como del movimiento sindical en tal. ¿Cuáles son los estados? ¿Cuál es tu apreciación de cómo se encuentra el movimiento sindical? Y yo no sé si un poco para poner en contexto y nos cuentas un poquito de tu trayectoria dentro del movimiento sindical previamente. Bueno, voy a empezar por eso, entonces, por eso último. Bueno, yo fui un dirigente sindical de Petroecuador. Entré a trabajar a la empresa cuando todavía se denominaba CEPE, es decir, en diciembre de 1988. Un año después se transformó en la empresa estatal Petróleos del Ecuador y sus filiales, en Petroecuador y sus filiales. Y un poco con la trayectoria anterior de ser un joven militante de las causas sociales, del movimiento estudiantil, pues también empecé a militar dentro de la organización sindical en Petroecuador en un momento donde, digamos, arreciaba el modelo neoliberal en todo el mundo y en el caso de Ecuador, ¿no? Con el gobierno de la socialdemocracia de Rodrigo Borja y luego de Sixto Durán Ballén. En ese entonces, recuerdo bien, en la época de Sixto Durán Ballén, entre el 92 y el 96, ustedes recordarán incluso que Sixto Durán planteó una consulta popular que contenía 11 preguntas a través de la cual se pretendía privatizar absolutamente todo lo que estaba en ese momento en manos del Estado. Digamos, educación, salud, seguridad social, las empresas más rentables del país y que manejan los sectores estratégicos, telefonía, electricidad y por supuesto petróleo, materia prima de la cual vive el Ecuador entero desde inicios de la década de los 70, desde 1972, cuando el Ecuador se transformó en un país exportador de esta materia prima a través de la extracción que generaron los campos grandes en la región amazónica. Eso significaba entregar a las grandes transnacionales que venían operando desde ese entonces en el país el manejo de este nodal, sector muy importante para la economía, sin desconocer que la actividad como tal causa enormes e irreversibles efectos, impactos ambientales y sociales también muy negativos, ¿no? Poblaciones enteras, pueblos enteros, aborígenes de la Amazonía, han desaparecido por esta y otras actividades extractivas como los madereros, y ahora me temo mucho que también la cuestión minera a gran escala va a causar realmente los mismos impactos negativos. En ese entonces me interesó, como les dije anteriormente, haber militado en las causas sociales, formar parte del movimiento sindical. Y en esa trayectoria, pues yo fui dirigente de uno de los sindicatos de Petroecuador, luego presidente de la federación e incluso llegué a ser representante de los trabajadores en el directorio político de la empresa, donde es el espacio donde se tomaban las decisiones y que estaba presidida por generalmente el vicepresidente de la República, un miembro del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y demás ministros, ¿no? Y pues eso siempre nos causó un sinnúmero de dificultades como movimiento sindical. Nosotros tuvimos que salir al frente muchas veces por la defensa de la empresa en contra de las privatizaciones y los costos personales han sido realmente difíciles. En mi caso me despidieron 4 veces en el gobierno de Bucarán, en el gobierno de Magua, después en el gobierno de Lucio Gutiérrez, que incluso nos puso un juicio penal por sabotaje y terrorismo, ¿no? Y por último, en el gobierno de Correa, en el año 2008, dispuso nuestro despido en junio de ese año por haber hecho graves denuncias de corrupción en contra de su gobierno y en contra de las autoridades que manejaban el sector
particularmente, les digo el nombre, ustedes recordarán quién era ministro hace entonces, Galo Chiriboga Zambrano, ¿no? Por eso Correa dispuso nuestro despido, es decir, estamos con otros 3 compañeros dirigentes sindicales casi 12 años despedidos de la empresa. Incluso, Diego, incluso existen las grabaciones del directorio de la reunión en donde el presidente Correa ordena la separación inmediata bajo la forma que sea. Sí, la figura que se aplicó ahí fue el despido intempestivo, ¿no? Una vez que unilateralmente revisaron todos los contratos colectivos del sector público y con anterioridad la Asamblea Nacional Constituyente emitió el mandato 4 y el mandato 8 para reducir de manera sustancial, ¿no?, todo lo que significaba una protección del derecho al trabajo, que era la indemnización por despido intempestivo y sin considerar incluso el fuero sindical que nos protegía. Pero esto correspondía, que lo podemos tratar un poquito más adelante, yo creo que a una estrategia política de desmantelamiento de una organización sindical que dio dura lucha a todos los gobiernos neoliberales que antecedieron a este gobierno que vino después, que yo ni siquiera lo catalogo o lo califico como un proyecto político, como un proyecto ideológico, una disputa entre izquierda y derecha, entre un falso progresismo o el neoliberalismo o una derecha radical. Yo ese proyecto lo catalogo como un proyecto mafioso delincuencial, pues las evidencias son absolutamente claras e irreversibles del daño que provocó al país, del cual no nos podremos recuperar en muchas décadas por toda la corrupción a la que estuvo sometida. Pero volviendo un poco al inicio de tu pregunta, la libertad sindical es un derecho humano fundamental. Está prevista en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el artículo 23, numeral 3, y además es recogida en muchos otros instrumentos de carácter mundial y regional, como el Pacto de San José, el Protocolo de San Salvador, etcétera, etcétera, y básicamente tiene 3 componentes. El derecho a la organización de las personas, ¿no?, para la defensa de sus intereses, es decir, aquí pueden organizarse tanto trabajadores como empleadores, porque las cámaras, las federaciones de cámaras también son otros sindicatos. A veces se confunde y se cree que sindicatos solamente lo conforman los trabajadores. No, las federaciones también son sindicatos porque defienden sus intereses. El otro componente es la negociación colectiva, ¿no es cierto?, de quienes conforman la relación laboral, trabajadores y empleadores. Y por último tenemos el otro componente, que es el derecho a la huelga, ¿sí? Esos son los 3 componentes básicos de la libertad sindical, cuyo antecedente radica sobre todo en las luchas que emprendieron las primeras organizaciones de trabajadores que se conformaron en el segundo, del siglo XIX, ¿no?, a partir de los años 1840, 1850, sobre todo en la necesidad urgente de mejorar de alguna manera las condiciones en las que se desenvolvían esos trabajadores frente a casos de explotación, pero inhumana, de la que eran objetos. Uno de esos derechos básicos que se reclamaba era la jornada laboral de 8 horas, porque en esa época trabajaban entre 14 hasta 18 horas diarias, ¿no? En unas condiciones realmente deplorables. Diego, y desde una visión crítica, y bueno, más autocrítica si quieres, ¿no? El movimiento sindical pareciera que ha dejado de ser un actor relevante en los últimos años. O sea, de hecho, eso se notó en octubre, ¿no? En octubre salen varios sectores a reclamar, unos por prebendas como los transportistas, que es normal, y cuando lograron que se revea la medida, excluyéndolos a ellos, pues ellos dejaron de salir, ¿no?, y de bloquear las calles. Luego salió el movimiento indígena mostrando su poder organizativo, y solamente al final se juntaron las centrales sindicales, ¿no? Que yo recuerdo cuando yo era adolescente, pues en los años 80, las centrales sindicales paralizaban el país y digamos, ponían de rodillas los estados, ¿no? Pero ahora pareciera que ha perdido fuerza eso. Y ellos en octubre se notó, ¿no? Se notó que ellos llegaron al final y mucha gente más bien sintió cierto rechazo hacia ellos, ¿no? Había una dirigencia corrupta, corrompida, que se ha enlazado con algunos procesos, inclusive de este gobierno, buscando pescar el río revuelto, cargos públicos, no sé. Entonces, creo que siendo autocríticos hoy día, parece que el movimiento sindical pasa por su peor momento, ¿o me equivoco?
respondiendo a esta parte, Sí. que también es una inquietud de Santiago. Sí, ¿cuál es la situación actual del movimiento sindical? Yo creo que la situación actual del movimiento es una situación de una grave debilidad, ¿no? Y desde mi punto de vista esto obedece básicamente a dos factores, tanto endógenos como exógenos. Uno de los endógenos, sobre todo, es este problema de la ausencia, ¿no?, de una autocrítica dentro de los procesos. Pero también tenemos el problema del debilitamiento organizativo, tenemos el problema de la atomización del movimiento sindical, el problema del surgimiento en los últimos años de 4 nuevas centrales sindicales en el país. Cuando inició el gobierno de Correa habían 5 centrales sindicales, ahora hay 9 centrales sindicales, y no es que han crecido el número de trabajadoras y trabajadores sindicalizados, sino es el mismo número, pero que ahora se disputan esa afiliación 9 centrales sindicales. Más o menos en el país, para que ustedes tengan una idea, son apenas 300,000 las personas sindicalizadas dentro del sector público y privado y trabajadores autónomos. O sea, es nada. De una población económicamente activa que supera los 7 millones de habitantes. La tasa de sindicalización en el país es bajo el 3%, cuando en otros países, como en Europa, por ejemplo, en Finlandia, la tasa de sindicalización es de alrededor del 80%, partiendo de lo que les dije inicialmente. La libertad sindical es un derecho humano. Sí, la otra cuestión, también hay esos problemas de falta de renovación de cuadros, de falta de formación política sindical adecuada para entender los procesos. Se jubilan en los cargos de dirección. Sí, o sea, es un problema grave esa situación. Pero yo también digo la falta de claridad de ver hacia dónde va el mundo del trabajo, ¿no? Digamos que por el mismo desarrollo de las fuerzas productivas, después de atravesar una época, digámosle así, de oro, en el caso de Ecuador y alrededor del mundo, en el caso ecuatoriano del movimiento sindical, década de los 70, década de los 80, cuando se declaraban las grandes huelgas nacionales que hacían temblar a los gobiernos, pero tampoco en ese momento hubo una claridad y firmeza de la dirigencia sindical, porque siempre había una falta de apoyo de la base sindical, no de dar ese salto realmente a ver cómo se hacía para transformar las estructuras de opresión, de injusticia, de falta de libertad, de desempleo, etcétera, etcétera. Parece que en determinados momentos álgidos se daba un paso al costado y no se asumía lo que realmente correspondía. Pero ahora tenemos esos otros problemas también, la cuestión que yo les digo, los exógenos, ¿no? Ha habido una arremetida, ¿no? Sobre todo desde el lado antagónico, digamos, de las fuerzas sociales, en este caso de las cámaras, de empresarios, de empleadores y demás. Y algo de eso lo estamos, y del propio Estado, que en última instancia quienes ejercen el poder también representan intereses, pues por eso es la lucha de clases. No es que eso ya está superado y como nos quieren hacer creer, quienes hablamos de eso, estamos volviendo al siglo XIX. Más bien ellos son los que vuelven a la época del nacimiento del capitalismo, porque eso está ahora más vigente que nunca y se está demostrando que no es que el sistema capitalista ha superado todas esas situaciones, sino que las crisis nos siguen siendo cíclicas y cada vez más graves, ¿no? Todo este tema del desarrollo tecnológico, informático, de la globalización, por supuesto que va expulsando del trabajo a miles de millones de personas, ¿no? Ahora vemos, por ejemplo, las tasas de desempleo y subempleo en el Ecuador son inmanejables. Y frente a situaciones tan graves como las que estamos viviendo en esta coyuntura, eso significa que no se ve ni siquiera en el mediano plazo, peor en el corto plazo, soluciones factibles para superar el problema. Y el asunto es de qué va a vivir la gente, ¿no? Se supone que ahora nos iban a decir algunos mensajes de cómo se va a enfrentar la crisis que, entre comillas, está provocando el tema del coronavirus a nivel mundial, la caída estrepitosa del precio internacional del petróleo a menos de $30, cuando en el presupuesto general del Estado estaba previsto a $53.10, ¿no? Entonces, ¿de qué se sostiene? El riesgo país supera los 2,000 puntos. Es decir, ¿quién nos va a prestar en esas circunstancias? ¿Cómo vamos a salir? Pero siempre el sacrificio se pide desde el lado vulnerable de la población. Pero los intereses de los grandes grupos de poder económico criollos son intocados, ¿no? Porque ellos dicen, no, eso y peor la inversión extranjera. Son los que crean no empleos, ¿no? Así es. Ahora, Diego, y es súper breve porque estamos ya a punto de terminar el programa.
¿Tiene futuro el movimiento sindical? Yo creo que siempre hay esperanza, tiene futuro siempre y cuando se enfrente la situación, ¿no?, con una visión clara y objetiva de las cosas. Es decir, el movimiento sindical no puede seguir como está. Tenemos, como dije, un movimiento sindical fragmentado, unos absolutamente alineados con el poder y con todo el descaro, ¿sí?, con una división tenaz al interior, y otros, no dirigentes, ahí sí llamémoslos históricos por los años que llevan dentro del movimiento, pero con una falta de claridad de los procesos, pues que en esas condiciones es muy factible que más bien el sector empleador y empresario, que ellos sí tienen mucha facilidad de ponerse de acuerdo en los temas para defender sus intereses, como lo están haciendo, por ejemplo, en el Consejo Nacional del Salario, que no quieren que se toquen las decisiones que últimamente han tomado ahí en temas que tienen que ver con la flexibilidad laboral, ¿no?, para regresar a temas de explotación, digo yo, camuflada, ¿sí? Entonces, frente a esa situación, si no se toman decisiones adecuadas, este reto que significa fortalecer al movimiento sindical, si no se toma en consideración que cada vez son más grandes las masas de pobladores que trabajan en trabajos autónomos, ¿no? Si no se los vincula a ellos de manera adecuada, pues no creo que sea muy factible buscar salidas a la situación, digo, de crisis estructural que también ya viene sufriendo el movimiento sindical. Bueno, lastimosamente estamos llegando al final. Desde el tiempo, nuestro mayor enemigo. Queremos agradecerte, Diego, por haber estado con nosotros. Espero que no sea la última vez, pues, que nos visites. Hay muchísimas cosas para discutir alrededor del sindicalismo, de los derechos laborales. Como tú lo has planteado, la libertad sindical es un derecho humano. Hay muchos derechos humanos que para quien tiene poder no lo son, ¿no? Se pareciera que solamente el único derecho que existe es el derecho a la vida. Pero bueno, en todo caso, Santiago, siempre un gusto enorme. Y ustedes igual también en la radio, y agradecerle también, como siempre, a la radio Hoja de Ruta. Vamos creciendo poco a poco en este proceso y en este proyecto tan hermoso. Les queremos agradecer y darles un inmenso abrazo. Y bueno, esperemos que, Santiago, no sé qué dices tú con un mensaje final para cerrar este programa. No, bueno, igual siempre es un gusto. Muchísimas gracias, Diego, por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes por seguirnos cada martes en este espacio de análisis de coyuntura jurídico-político, y de alguna otra manera que parte de un análisis desde la realidad, desde los puntos de vista conflictivos que vivimos en el día a día. Solo enviarles un abrazo fraterno, y el deseo de que vengan mejores días y que las cosas no se pongan tan feas. Sí, ojalá que sí.